Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Muy bueno estar con ustedes el día de hoy. Un viernes más de estudio. Estamos con el libro de Hechos. El día de hoy nos toca el capítulo 5. Hemos venido estudiando este libro verso por verso prácticamente. Y estamos sacándole bastante jugo a estos estudios. El tiempo está cerca, mis hermanos, y no hay tiempo que perder. Así que tenemos que involucrarnos en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque recuerden de que si no estamos sometidos a esa voluntad, no podremos también ver su santo rostro. Así que es muy importante nuestros estudios de la palabra de Dios y más importante aún el obedecer aquello que el Señor ponga en nuestros corazones. Aquello que el Señor hable a nuestras vidas es necesario que lo pongamos en práctica. Si no, estaremos en desobediencia. Y recuerden que los desobedientes no van a heredar el reino de los cielos. Así que el día de hoy, capítulo 5 de Hechos. Mi esposa no está conmigo el día de hoy, así que estaré solo acá dando las clases y parece que así seguiremos algunos viernes. Ustedes bien saben que mi esposa está dando clases a niños acá en casa y a veces el tiempo está muy apretado para poder hacer estas grabaciones, así que por unos días estaré yo solo acá los viernes. Espero me tengan paciencia. Yo sé que mi esposa trae unos puntos bien interesantes a los estudios que nos edifican a todos. Así que, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas el día de hoy? Padre, te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Siempre que la abrimos, Señor, hay esperanza. Siempre que la abrimos hay instrucción. Siempre que la abrimos, descubrimos tu carácter. Descubrimos tu verdad, pero a la misma vez también descubrimos la realidad del corazón humano. Ayúdanos, Señor, a ir arreglando nuestra realidad, acercándonos más a tu realidad, para que esta eternidad de la que tanto añoramos y esperamos, donde algún día estemos contigo para siempre, Señor, sin ningún riesgo, ayúdanos para que ese gran momento llegue. Bendice a cada uno de los que están escuchándonos y viéndonos a través de esta plataforma. Y gracias por la libertad que hoy tenemos para hablar esta verdad. El día de mañana no sabremos si tendremos las mismas libertades, pero hoy la tenemos y hoy la usaremos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga, los que se estén conectando. Y el día de hoy estaremos tocando el capítulo 5 de Hechos, del verso 1 al 11, será nuestra primera lectura. Es un capítulo bien interesante porque, bueno, toda la historia, recuerden que Lucas es el que escribió este libro, y Lucas nos está relatando la historia de la iglesia, las cosas que pasaron, las cosas que sucedieron. Lucas, un investigador fiel y honesto, hace entrevistas a aquellos que le sucedieron los acontecimientos, lo relata, y llega el momento en Hechos en que él ya está caminando con Pablo y con otros miembros de la iglesia, así que va relatando desde el lugar de los hechos, va relatando las cosas. Muy fiel la historia de Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles, aunque hemos dicho que ese nombre de Hechos de los Apóstoles como que está mal puesto, porque en realidad es los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, cómo el Espíritu Santo está obrando. Recuerda que Cristo muere, resucita al tercer día, sube a las alturas, pero se queda la iglesia llena de su Espíritu Santo, continuando la obra que el Señor Jesucristo inició. Así que tú, mi hermano, mi hermana, tú eres una parte indispensable en esta iglesia que Él dejó. Así que tienes que ser una parte responsable, tienes que ser una parte entregada, tienes que ser una parte en santidad. Muy importante eso, para que la obra del Señor continúe. Tú y yo somos parte de esta gran obra que el Señor está haciendo. Nos ha dado el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo acá en la tierra. No sé qué tan grande puedas ver tú eso, pero que el Señor nos llame colaboradores.
Dice Pablo que somos colaboradores juntamente con Cristo en esta obra. Imagínate tan tremendo llamado que tiene cada cristiano. Cada cristiano tiene el llamado de ir y hacer discípulos, de seguir anunciando esta verdad, de seguir dando testimonio con su vida de que el poder de Cristo es real. La semana pasada, cuando leíamos el final del capítulo 4 de Hechos, leíamos la historia de un hombre llamado Bernabé. Y como Bernabé tenía unas herencias, tenía tierras, las vendió y llevó el dinero a los apóstoles para que los apóstoles pudieran usarlo para el beneficio de la iglesia, para que no hubiera necesidad en ninguno de los hermanos que estaban en la iglesia. Esa era la intención. Y entonces nos dejó el estudio de la semana pasada esa historia. Bernabé, movido por el amor de Dios en su corazón, él se ha convertido a Cristo, ha creído en el Evangelio, ha sido lleno del Espíritu Santo, y este es el resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo. Ya no vela más por él mismo, sino que ahora vela por la iglesia, y no le importa el sacrificio con tal de moverse en esa dirección que el Espíritu pudiera estarle moviendo, ¿no? Algo que mencionábamos también la semana pasada es de que esto había sucedido solamente en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Bueno, pero la intención de Lucas, al menos a mi juicio, al habernos hablado de Bernabé, era para introducirnos a este nuevo personaje que va a ser muy importante en el desarrollo de la historia de la iglesia, más que todo en esta relación con Pablo. Pero también nos muestra lo que él hizo. Bernabé entregó los bienes que tenía para que fuera repartido de una forma equitativa, ecuánime a los miembros de la iglesia, y así nadie tuviera necesidades. La intención es de que nadie tuviera necesidades. Y entonces ahora Lucas en el capítulo 5 nos lleva a una historia similar. Pero este episodio es importante. Bueno, te lo voy a leer para ya no confundirte quizá con mi palabrería, pero que veamos qué es lo que sucede en la palabra de Dios. Y después trataremos de poder ver qué prácticas o qué el Señor nos exige a nosotros como iglesia. Dice el verso 5, el capítulo 5, perdón, verso 1 en adelante. Pero cierto hombre, inicia Lucas diciendo pero, ¿no? Bernabé entregó todos sus bienes, todo fue muy bonito, todo fue lindo, pero, dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, que era su esposa, vendieron su heredad, una heredad que tenía. Ya que la vendieron, la cantidad de dinero que les dieron, ellos sustrajeron una parte de ese dinero, ¿no? Sabiéndolo también su mujer. Lucas se encarga de decir, este es un asunto que la esposa también sabía lo que estaba pasando. Él vende la heredad, la esposa está presente, sabe cuánto dinero costó la heredad o cuánto le dieron, pero también sabe de que el esposo sacó una parte de dinero. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Nada más una parte del dinero del que había vendido el terreno, la heredad, es la que le lleva a los apóstoles. Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí no hay ningún problema porque no están obligados a entregar todo ni a vender todo. Lo están haciendo por voluntad propia. Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí las cosas están bien. Sí, la esposa se entera. Hasta ahí no hay problema. Lucas nos está mostrando el contexto de la historia para que podamos entender por qué razón aquí hubo pecado y el castigo fue tan fuerte dado por Dios. Entonces, cuando estos personajes llevan, en este caso el esposo lleva el dinero a los apóstoles, le dijo Pedro es el encargado, el líder que está entre los apóstoles, y Pedro le dice, oye Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y mira la explicación que le da Pedro. Reteniéndola, o sea, si tú hubieras vendido la heredad y te hubieras quedado con todo el dinero, ¿no se te quedaba a ti? O sea, no tenías que haber venido y entregar todo el dinero si no querías. Dice,
¿No estaba en tu poder? ¿Acaso no era algo tuyo? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué es el problema que hay aquí? Bueno, el problema es de que Ananías vende la heredad y entrega una parte del pago de esa heredad a los apóstoles, pero les hace creer de que ese es todo el dinero que le dieron. Y por eso Pedro le dice, mira, Ananías, la heredad era tuya, si la vendiste el dinero era tuyo, tú podías haberte quedado con todo, que no hay ningún problema. El problema es de que nos quisiste hacer creer de que cuando trajiste una parte del dinero, nos hiciste creer de que era el total del dinero. El pecado está en querer engañar. Mira lo que dice el verso 4. Como en la segunda parte. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, aquí ellos llevaron la heredad, el dinero, se la llevaron a los apóstoles. Y Pedro dice, no nos mentiste a nosotros. A quien tú le mentiste fue a Dios. Mi hermano, eso nos debe dejar un rato meditando. Porque aquellas acciones que nosotros hagamos en contra de la iglesia, la estamos haciendo en contra de Dios. Cuando nosotros queremos verle la cara a la iglesia, le queremos ver la cara a Dios. A los hombres es fácil de engañarnos. Nos engañamos entre nosotros, nos engañamos nosotros mismos. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. El gran problema aquí es de que no se ha entendido que la iglesia es una entidad santa. No sé si tú ya está claro en tu mente, mi hermano, mi hermana, de que la iglesia es una organización santa. No sé qué tan claro estás en tu mente, porque a Ananías y a Zafira no les había quedado muy claro de que esta organización es algo serio. Mi hermano, mi hermana, la iglesia a la que tú asistes es algo serio. Por eso demanda santidad. Por eso demanda que andemos bien con el Señor. Por eso demanda que no tengamos pecado escondido. ¿Cuál es el asunto con Ananías aquí? Bueno, tiene un pecado escondido. ¿Recuerdas de que Bernabé vendió su terreno, vendió su heredad y para todos fue algo muy grato, muy bonito? Y entonces Ananías y Zafira seguramente vieron eso y dijeron, nosotros vamos a hacerlo también, pero nosotros no le vamos a entregar todo, pero les vamos a hacer que lo entregamos todo. Y entonces recibiremos también la misma reputación y la misma credibilidad y quizá el mismo amor que está recibiendo Bernabé. El problema de Ananías es de que está viviendo una fe hipócrita. La hipocresía es un pecado gravísimo. Jesucristo atacó la hipocresía constantemente y la atacó severamente. Y no escondió el ataque. A los mismos fariseos les llama hipócritas. Y eso es lo que está sucediendo acá con Ananías. Ananías está siendo un hipócrita en su fe. Está dando una apariencia de santidad, de entrega, de amor, de sacrificio, pero simplemente es una apariencia. Mi hermano, la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, les podemos engañar, pero a Dios, que es santo, puro y perfecto, no se le puede engañar. Al Dios que vio Isaías allá en el capítulo 6, que cuando lo vio y estaban los seres alrededor del trono diciendo santo, 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 hablando de la santidad de Dios. Isaías, cuando ve esa imagen, dice, ay Dios mío, soy un hombre muerto, porque él entiende que es un hombre que tiene pecado y no puede estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va a acabar con él, porque él es un pecador. Y pega un grito de auxilio al cielo. Dios mío, hombre muerto soy. Hombre muerto soy porque mis labios son mentirosos. Y habito en medio de un pueblo que también tiene sus labios mentirosos.
Y en la visión que Isaías tiene, uno de los ángeles agarra un carbón encendido todavía del altar, del incienso, del olor grato que está llegando a Dios, y toca en sus labios. Y su culpa es quitada. Y entonces Isaías ahí ahora tiene un llamado claro de parte de Dios. A lo que voy es de que Isaías, en ese momento de analizar su vida y descubrir delante de la presencia de quien está, su juicio es muerte. Estoy muerto, hombre, muerto soy. Ananías está delante de la presencia de Dios, manifestado en la iglesia, pero no entiende la grandeza de la presencia de Dios en la iglesia. Isaías, cuando ve la presencia de Dios, se ve a sí mismo pecador y dice: soy un hombre muerto. Ananías, delante de la iglesia, dice: a esto los puedo engañar, a esto les puedo mostrar una apariencia, les puedo dar una apariencia de piedad, les puedo dar una apariencia de justicia, les puedo dar una apariencia de rectitud, que de todas maneras me crean o no me crean, a mí no me importa. Sin embargo, se le había olvidado de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Mi hermano, esto es grandioso lo que Lucas nos está enseñando, porque nos está mostrando, nos está abriendo como la cortina de la iglesia. Nos está introduciendo a cosas más enterradas en la iglesia. Nos ha venido hablando del Espíritu Santo, que dio poder, que dio fortaleza, habían sanidades, persecución por afuera, había persecución externa, y la iglesia se está manteniendo unida y Dios está secundando la unidad de la iglesia. Y todos estos capítulos que hemos leído nos ha presentado la belleza de la iglesia y el poderío de Dios en la iglesia, la belleza del Espíritu Santo obrando en la iglesia, y todo ha sido grato, todo ha sido muy bonito, todo ha sido precioso, todo ha sido alentador, todo ha sido edificante. Sin embargo, ahora Lucas nos mete un poquito más adentro de la iglesia y nos muestra que la iglesia también tiene problemas internos. Nos muestra que la iglesia tiene enemigos adentro de sus filas, y uno de esos enemigos es aquel que es hipócrita. Es aquel que pone una apariencia de justicia, pero en realidad no hay justicia en su corazón. Aquel que pone una apariencia de amor, pero en realidad su corazón no tiene amor. Aquel que anda en pecado y sin embargo no le importa andar en pecado dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto es grave, mis hermanos. Esto es muy grave. Es necesario que nos detengamos y le roguemos a Dios que nos ayude a entender la grandeza de este pasaje, porque nos está mostrando que este pecado es grave. No es simplemente: ay, te crees mucho. No, es un pecado. Es un pecado grave. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Estoy leyendo el verso 3. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y Pedro está diciendo de que Satanás llenó el corazón de Ananías. Esta acción de hipocresía es una acción sembrada por el diablo. Eso es grave. Quiere decir que el hipócrita en la iglesia ha estado en conversaciones con el diablo, y quizá no lo sabe, obvio, no está esta conversación directa con este ser espiritual maligno, pero en su mente ha jugado con ideas que no son de Dios, sino que son ideas del diablo. Verso 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Un evento inmediato, un juicio de parte de Dios inmediato. Pedro le está, y confundo a Pedro con Pablo constantemente, perdón por eso. Pedro es el que está hablando aquí. Pedro le dice a Ananías: la heredad era tuya, el dinero era tuyo, no tenías que haber hecho todo este show. Este show es un acto de hipocresía, de engaño, de mentira.
Y aquí no nos has mentido a nosotros, dice Pedro, aquí a quien tú le has mentido es a Dios. Y entonces Pedro le hace ¿cómo se dice? Cuando veredicto, ¿no? Cuando el juez dice esto es lo que hiciste y estas son las evidencias, y entonces después viene el castigo. Pedro aquí está dando este veredicto. Tú lo que hiciste fue mentirle a Dios. Y el verso 5, en una forma instantánea, al parecer sucede esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó y murió. Vino un temor sobre todos los que oyeron. Esto se escuchó entre las voces de aquellos de la iglesia. Corrió rápido la noticia y la noticia tocó el corazón de muchos. Y muchos tuvieron temor. ¿Temor de qué? Temor de Dios. Mi hermano, mi hermana, nosotros debemos andar en el temor de Dios. Y nosotros muchas veces como iglesia hemos fallado tratando de poner palabras románticas a esta idea del temor y hemos dicho, eso es un temor reverencial, ¿no? Es un temor de reverencia. Sí, pero el temor que la Escritura nos muestra constantemente es este miedo a Dios. Y de pronto esto a algunos les afecte o les cueste asimilarlo, pero la Escritura nos exhorta a que tengamos miedo. Y Jesucristo mismo dijo que debíamos de tener miedo a aquel que no solamente mata el cuerpo, sino que también puede mandar nuestra alma al infierno. Exactamente, Jesucristo mismo dijo el que puede matar el cuerpo, no le temas. Pero aquel que no solo mata el cuerpo, sino que también puede mandar tu alma al infierno, a ese hay que temerle. Jesucristo mismo nos exhortó a tenerle miedo a Dios. No es de que seamos los que andamos con pánico constantemente, pero sí este miedo a fallarle. El miedo a fallarle a Dios nos va a exhortar a andar en santidad. Cuando tú no tienes temor de Dios, cuando ese miedo de Dios, cuando tú crees que Dios no te va a juzgar, cuando tú crees que Dios no te va a castigar, cuando tú crees que Dios te va a perdonar, hagas lo que hagas, lo haces con libertad. Pero cuando tú tienes miedo de este Dios que posiblemente te castigue, al que tú no le quieres fallar, posiblemente te juzgue severamente, entonces ese miedo te hace detenerte del pecado. Ananías no tenía ese temor. No tenía el temor de Dios. Y el verso 5 dice que cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dice el verso 7. Pasando un lapso como de 3 horas. Hace como 3 horas que sucedió esto. Dice, entró su mujer, pero ella no sabía lo que había pasado. Dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, oye, mujer, Zafira se llamaba ella. Dice, entonces Pedro le dijo, verso 8, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Recuerda que aquel ya había echado la mentira. Y ella dijo, sí, así fue como la vendimos. ¿Recuerdas? En esto habían quedado con el esposo. Sí, en eso fue en que la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y ahí vuelve a recordar Pedro, no se trata de que ustedes se pusieron de acuerdo para engañar a los apóstoles y a los discípulos. No, ustedes se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu de Dios, para tentar al Espíritu de Dios, para engañar a Dios mismo. Mi hermano, cuando tenemos nuestras pequeñas conversaciones atentando con la iglesia, en realidad estamos atentando contra Dios. ¿Y quién podrá estar de pie delante de un Dios vivo? Es peligroso, es peligroso. Dice el verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. La misma acción. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia,
y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente los creyentes ahora tienen miedo, sino también los incrédulos tienen miedo. Están dando cuenta de que la iglesia es un asunto delicado, es un asunto de Dios, así que hay que tener mucho cuidado de cómo andamos nosotros con la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Dios se le apareció en el monte Sinaí a Moisés y Moisés subió y estuvo allá y la escritura relata de que habían truenos, que habían relámpagos, que habían sonidos fuertes, que había algo que producía miedo? Y todo el pueblo estaba lejos del monte y no quería acercarse. Incluso la instrucción es: no te acerques porque vas a morir, ¿no? Y ya estaba este miedo porque entendían que ahí estaba Dios obrando y que no cualquiera podía acercarse a Dios. Bueno, la escritura dice que la iglesia puede acercarse a Dios. El asunto es de que debemos acercarnos con ese temor a Dios. Ananías y Zafira no tenían ese temor a Dios. Ellos creían que era un movimiento religioso común y corriente, como cualquier otro movimiento. Quizá una fe entre todas las fees, era una fe más que había aparecido. No, este es Dios y la iglesia. Dios y la iglesia. Jesucristo a Pedro en una ocasión le dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesucristo está armando la iglesia y la está llevando a feliz término. Pero no solo eso le dijo a Pedro, sino que le dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea que la muerte no iba a vencer a la iglesia, sino que la iglesia iba a ser triunfante sobre la muerte. En otras palabras, mi iglesia, dijo Jesucristo, que yo voy a edificar, es una iglesia que va a ser para siempre, no es una iglesia que va a tener algún fin. Y aquí nos estamos dando cuenta de que Jesucristo está defendiendo la iglesia de aquellos que pudieran destruirla. Mi hermano, no te encuentres tú en la situación de Ananías y Zafira, donde nos veamos delante de Dios como los que quieren destruir la unidad, la armonía, el amor de la iglesia, porque los juicios de Dios son grandes y son severos. No hemos visto este tipo de juicios en la iglesia, pero no quiere decir de que Dios ya no esté protegiendo a la iglesia. Y no quiere decir de pronto de que ya no estén sucediendo, porque no los veamos así de que de repente alguien dijo una mentira y murió. Pero Pablo, allá en su carta a los Corintios, cuando la iglesia está tomando la Santa Cena de una forma indecente, dice: porque ustedes han tomado la cena de una forma indecente, dijo él, muchos están enfermos y otros han muerto. Entonces Pablo está identificando la muerte de muchos como un juicio venidero, como un juicio que vino de Dios a consecuencia de tomar la Santa Cena de una forma incorrecta, con pecado, sin santidad, sin agradar, sin buscar agradar a Dios. Entonces, en esas palabras de Pablo, en su carta a los Corintios, nos damos cuenta de que Cristo, el Señor, sigue defendiendo a su iglesia y de una u otra forma llega castigo a aquel que está dañando la iglesia. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo va a defenderla. Es la novia, dice la escritura. No hay que meterse con la novia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos andar en santidad, en perfección. No debemos andar en hipocresía, en engaño, en mentira. ¿A quién queremos nosotros engañar? ¿Cuál es el propósito de querer engañar a alguien? ¿Cuál es el propósito de querer presentar una máscara de santidad cuando en realidad no andamos en santidad? ¿Cuál es el interés que tenemos? ¿Cuál es la necesidad que se satisface en nuestro corazón? ¿Es una necesidad de aprecio? ¿Es una necesidad de cuidado? ¿Qué tipo de necesidad queremos nosotros satisfacer, que estamos dispuestos a la hipocresía y al engaño con tal de lograrlo, mis hermanos? A veces nuestras necesidades emocionales son capaces de convertirnos en tropiezo para otros y en destrucción para nosotros mismos. Así que es necesario que nosotros estemos alertas. Recuerda que la escritura nos exhorta a estar alertas, a estar despiertos, porque estas cosas le pasan al que está dormido espiritualmente. El que está dormido espiritualmente hace cosas sin darse cuenta de que está pecando contra Dios y contra el cielo. Hace cosas que no se da cuenta que están poniendo
poniendo en riesgo sus vidas, su relación con Dios, su eternidad, y están poniendo en riesgo la única esperanza y salida que tienen. Así que aquel que no está alerta está en el caso de Ananías y Zafira. Algo interesante en este pasaje que me gusta es el hecho de que Ananías pecó y Dios le castigó, pero cuando se acercan a Zafira, que es la esposa, ella tiene la misma oportunidad que tuvo el esposo. Y ella tiene la misma responsabilidad sobre su relación con Dios. Ella tiene una responsabilidad personal para con Dios y él tiene su propia responsabilidad para con Dios. O sea, de que no por el hecho de que son matrimonio quiere decir de que si el esposo pecó, a la mujer también le llegó el castigo. No, a los dos se les dio la oportunidad de decir la verdad de la misma manera. Los dos tuvieron la oportunidad de arreglar su relación con Dios. Mi hermano, mi hermana, si tu pareja, tu esposo, tu esposa no anda bien con el Señor, eso no te da permiso a ti a fallarle a Dios. Tú tienes que andar bien con el Señor, porque estamos en la misma posición. Estamos todos, ¿no? Entonces, algo que podemos ver en esta historia es la imposibilidad de servir a dos señores. ¿Te acuerdas que el dinero era uno de los grandes temas que Jesucristo tocaba en sus evangelios? Y él en una ocasión dijo: no te hagas tesoros en la tierra, háztelos en el cielo, hablando de la economía, de lo material. Presentó en una ocasión una parábola hablando de un hombre que hace sus graneros más grandes para guardar más grano y así disfrutar de su vida, y Jesucristo dijo: eso es avaricia. Y ese hombre en la parábola que Jesucristo cuenta muere, y todo lo que él juntó, pues saber a quién le quedó. Y de ahí le dice a los discípulos: tengan cuidado, ustedes no se preocupen por esas cosas, porque su Padre que está en los cielos se encarga de suplir sus necesidades. Pero afirmó estas cosas Jesucristo: nadie puede servir a dos señores. No podemos servir al dinero y servir a Dios a la misma vez. Este es un claro ejemplo. Ananías y Zafira tenían un corazón inclinado a lo material y tenían un corazón que quería servir a Dios, pero pudo más un amor. Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o amas al otro y aborreces al uno. Ananías y Zafira estaban en ese dilema en cuanto a Jesucristo y en cuanto al dinero. Pero se inclinaron más por el dinero. Eso quiere decir que amaron más al uno y aborrecieron al otro. Y este otro era el Dios de la vida. Mi hermano, cuando nuestro corazón se incline, asegurémonos de que el corazón se inclina al lado correcto. No vaya a ser que nos estemos inclinando al lado equivocado, y en el lado equivocado lo que vamos a tener es muerte. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mateo 6:24 nos cuenta esta historia, ¿no? Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O Ananías y Zafira eran personas de doble ánimo. A veces había un ánimo inclinado a Jesús y un ánimo inclinado a la riqueza. Sin embargo, ganó más el ánimo y el deseo de las riquezas que el amor a Dios. Y aquí cabe la pena hacernos una pregunta. ¿Está nuestro corazón dividido? ¿Está nuestro corazón inclinado totalmente a Dios o hay otras inclinaciones? Habrá una riña, habrá una pelea en nuestro corazón, una pelea interna en cuestión de amores, en cuestión de amar a Dios o amar a algo más o a alguien más. Ese algo y ese alguien más se convierte en nuestro ídolo. A veces nuestra amistad es más importante que nuestra santidad con Dios. A veces nuestra familia es más importante que nuestra entrega a Dios. A veces nuestras metas y nuestros planes son más importantes que las metas y los planes que tiene Dios para nuestra vida.
Muchas veces nuestra voluntad es mucho más fuerte que la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hacemos nuestra voluntad. Esas peleas que hay en nuestro corazón, quien debe vencerlas o salir vencedor es el mismo Dios. Nuestro corazón debe inclinarse a Dios a pesar de todo. Debe buscar la dirección de Dios, la santidad de Dios, la entrega y el amor de Dios. Algo que este pequeño pasaje nos muestra también es la condenación de la hipocresía. Vemos a Ananías y a Zafira que quisieron engañar a la congregación cuando querían aparentar ser igual de generosos que Bernabé, pero ante los ojos de Dios eran hipócritas. A quien nos debe importar nosotros rendir buenas cuentas es a Dios, mis hermanos, no a los demás. Ellos querían presentarse semejante a Bernabé, pero no pudieron. El mismo Señor los descubrió, les mostró su verdad, su engaño, el triste engaño que existe en el corazón de muchos que están dentro de iglesias el día de hoy. ¿Eres tú uno de esos, mi hermano? ¿O eres tú uno como Bernabé? ¿O eres tú uno como Ananías y Zafira? Porque las acciones externas ante los ojos humanos son iguales. Pero Dios, que ve todas las cosas y que entiende todas las cosas, Él ve las intenciones y ve el corazón. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel en una ocasión llevaron una ofrenda a Dios. Abel llevó de lo mejor de las ovejas, él se encargaba del ganado. Y Caín llevó de las cosechas de la tierra, él se encargaba de cultivar. Los dos llevaron una ofrenda a Dios. Sin embargo, ante los ojos de Adán y Eva, dirían, bueno, mis hijos, mira, están entregando un sacrificio a Dios. Qué bueno, nos da gusto que estén tratando de agradar a Dios. Y ante los ojos humanos eso estaba bien, perfecto. El asunto es de que cuando viene la otra parte, que es Dios, que es el que se encarga de recibir la ofrenda, de recibir el sacrificio, dice que con agrado vio la de Abel y no la de Caín. No sabemos cómo pudo haber sucedido esto, que Dios vio con agrado la de Abel y no. Quizá les habló y le dijo: Abel, me encanta tu ofrenda, gracias porque me la trajiste. Es muy grato saber de que tú traes una ofrenda muy buena. Y quizá a Caín no le dijo nada. Y Caín, al no escuchar una porra venida de Dios, se enojó contra el hermano porque no puede hacer nada contra Dios y le quitó la vida. O posiblemente cayó fuego del cielo y quizá consumió la ofrenda de Abel, sin embargo la de Caín no. Y no sabemos cómo fue de que vio con agrado una y la otra no. El asunto es de que ante los ojos humanos, lo que intento decir es de que ante los ojos humanos, muchos presentamos nuestro servicio, nuestro sacrificio y nuestra entrega a Dios, y ante los ojos de muchos está bien, se ve perfecto, pero porque no podemos ver el corazón de la persona. Pero Dios, que ve el corazón, es el que da la recompensa. Es el que da la recompensa, y en este caso con Ananías y Zafira vimos claramente la recompensa que Dios dio. Con Caín y Abel vimos claramente de que Dios vio con agrado una y la otra no, y nos preguntamos por qué la de Caín no la vio con bien y la de Abel sí la vio con bien. Bueno, porque la vida de Caín era una vida de pecado. La vida de Caín era una vida de poca fe, de poca entrega, y eso nos lo explica el libro de Hebreos. Y en cambio la vida de Abel era una vida que andaba en santidad, y era una vida que andaba agradando a Dios, y era una vida que tiene fe, la fe o fidelidad a Dios. Fe es sinónimo de fidelidad en ese caso. Entonces diríamos que Abel era un hombre obediente, temeroso de Dios, y cuando lleva la ofrenda a Dios, Dios la ve con agrado. Dice: gracias. Caín es un hombre que no agrada a Dios, que no es fiel a Dios, que es pecador y lleva la ofrenda a Dios, y entonces Dios la ve con desagrado. Es como que si tú, mi hermana, imagínate que tú tienes dos hijos. Tú tienes dos hijos y es el día de la madre.
Tienes un hijo que es borracho, que es peleonero, que es grosero, que es violento. Y tienes otro hijo que es amoroso, que es cuidadoso, se preocupa de ti, te ayuda con los oficios de la casa, te ayuda de una forma económica, te acompaña, qué sé yo. Y entonces viene el Día de la Madre y los dos te traen un regalo. ¿Cuál de los dos regalos vas a ver con más aprecio? Pues vas a ver con aprecio el regalo de aquel hijo que es obediente, amoroso, cuidadoso y se preocupa por ti. Pero el otro hijo que te trae mal nombre, que te trae desvelos, que te trae insultos, que te trae regaños, que te trae problemas, que rompe las cosas en la casa, que te ve con malos ojos, que desea que no fuera su madre. Ese hijo, cuando te lleva el regalo el Día de las Madres, tu corazón ya no lo recibe con agrado. No lo recibe con agrado porque el regalo es una extensión del corazón que lo da. El regalo es una extensión del corazón que lo da. En otras palabras, Abel, un hombre obediente, le da este sacrificio a Dios y es una extensión de lo que Abel es. Y Dios dice, sí, lo agarro, me gusta. Pero Caín es un hombre alejado de Dios. Y entonces ese regalo es un regalo vacío. Pablo lo dice en Corintios. De nada me sirve si entrego mi cuerpo y que lo quemen en sacrificio. Si no hay amor en mí, nada soy. Y si doy todo el dinero a los pobres y me quedo sin nada, pero no hay amor en mí, dice Pablo, nada soy. Exactamente es lo mismo. Eso es lo que sucede con Ananías y Zafira. Pudieron haber vendido la heredad, pudieron haber entregado el dinero, pero su corazón no estaba en el Señor. Su corazón estaba en ellos. En jugar una apariencia y vivir una apariencia. Y ahí es donde viene el castigo de Dios. Dios condena la hipocresía, mis hermanos. Dios condena la hipocresía. Otra cosa importante es de que podemos ver el tremendo celo que tiene Dios por su iglesia. Dios va a proteger su iglesia. Dios va a proteger la iglesia de aquellos que intenten destruirla. Dios va a proteger la iglesia de aquellos que intenten contaminarla con pecado. Dios va a proteger la iglesia de aquellos que intenten manchar de pecado a aquellos que anden en santidad con Dios. Por eso esto es tan peligroso, pero tan importante que lo entendamos y que lo sepamos. El celo de Dios por su iglesia es grandísimo. En este pasaje vemos aquí la acción de Dios en contra de aquel que está trayendo oprobio al nombre de la iglesia, ¿no? Así que la mentira y la hipocresía en esto tienen que ser destruidas y Dios actúa de una forma rápida. No se detuvo, pero nos da un mensaje. Nos da un mensaje y nos exhorta al análisis. ¿Cómo anda nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Mi hermano, mi hermana, tú tienes un ministerio. Si tú tienes un ministerio para el Señor, asegúrate, mi hermano, de que andes bien con el Señor. Porque podrás tener un ministerio muy bonito ante los ojos de muchos, pero si tu vida no anda bien con el Señor, Dios no recibe tu sacrificio. Dios no ve con agrado lo que tú haces. Por eso debemos ocuparnos día a día, andar en santidad, en obediencia. Y si Dios nos pidió hacer algo, no debemos tardar y tenemos que hacerlo. Tenemos que dar el perdón, tenemos que dar la misericordia, tenemos que dar el amor, tenemos que hacer justicia. Todo, perdón, todo lo necesario para andar bien con el Señor. Porque cuando nos presentamos ante Él, nosotros, con nuestra ofrenda, con nuestro sacrificio, con nuestro canto, hay muchos cantos que se dan los domingos en la iglesia que el Señor no recibe. Hay mucho canto, mucha alabanza que se canta en muchas iglesias que el Señor no recibe.
Podemos cantar muy bonito, podemos tener todos los instrumentos, podemos tener todo el sistema de sonido, podemos tener todo muy bonito y bien entrenado y practicado, pero si el corazón no anda bien con el Señor no recibe esa adoración. Podemos estar desafinados, podemos no funcionar muy bien en armonía en cuanto a sistema de sonido o tocar variedad de instrumentos, pero si es un corazón enamorado de Dios que le canta al Señor, el Señor ve con agrado esa alabanza y esa adoración. Yo puedo estar en mi banca cantándole a Dios, pero si mi corazón no anda bien con el Señor, mi canto se queda como un ruido aquí alrededor, no es algo que sube a Dios. Así que es necesario que andemos bien con el Señor. Hagamos lo que hagamos, participemos en un ministerio o seamos de los que llegan y se sientan en una banca y cantan las alabanzas, escuchan la predicación y quizá no veamos mucha participación en cuanto a las cosas internas de la iglesia, pero si andamos bien con Dios, ese canto desde tu banca es un canto grato a Dios. Pero si no andas bien con el Señor, aunque cantes muy bonito desde tu banca, tampoco es grato al Señor. Así que es necesario andar bien con el Señor. Hay que andar bien con el Señor para que podamos ver su aceptación y entender su aceptación. Ananías y Zafira sufrieron el castigo. No te estoy diciendo que de pronto un rayo te va a caer del cielo, no, pero es necesario entender lo que Dios está haciendo en la historia de la iglesia y cuál es la intención de Lucas de escribirlo y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos ya que hemos leído este pasaje. ¿Qué vas a hacer tú, mi hermano, mi hermana, ya que leíste este pasaje y ya que escuchaste esta interpretación? ¿Cómo vas a aplicar este pasaje? ¿Cómo va a ser tu vida de aquí en adelante? Si tú te has descubierto que andas en pecado, ¿cómo va a ser tu vida de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser tu entrega de sacrificio a Dios? Jesucristo en una ocasión dijo, si vienes si traes tu ofrenda a Dios y ahí te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla las cosas primero con tu hermano y después ven y la entregas. Jesucristo mismo dijo, cuando se trata de entregar un sacrificio a Dios, el verdadero sacrificio que a Dios le agrada es de que andemos en obediencia. Yo le puedo dar $1,000,000 de ofrenda a Dios a través de la iglesia, pero si mi corazón anda mal, no es grato para Dios. Aunque la iglesia lo pueda usar para mucho beneficio en el reino, pero en realidad no lo recibió de mi corazón. Yo le puedo dar $5 o $10 y va a ser grato si mi corazón anda con él. Así que no es la cantidad, es el corazón en relación a Dios que lo da. Recuerda que la ofrenda, el sacrificio, es una extensión de tu corazón. Si tu corazón es bueno, es una buena extensión. Si tu corazón es malo, es una mala extensión. Y Dios recibe solo la buena extensión. Así que tenemos un privilegio como iglesia, mis hermanos. Tenemos el privilegio nosotros de ser parte de un organismo vivo que se llama iglesia. Y tenemos el privilegio de tener promesas. Así que no desperdiciemos la tremenda gracia derramada de Dios sobre su iglesia. No desperdiciemos eso. No desperdiciemos eso. Vamos a leer del verso 12 al 16. Dice el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y ahí vemos otra vez un pequeño resumen de cómo está la vida de la iglesia. La iglesia está en unidad, está en armonía. Los apóstoles siguen haciendo señales y siguen haciendo prodigios. Dice el verso 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había un grupo que trataba de tener cierta distancia. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya empezó a ser perseguida, y algunos pues no quieren nada que ver con eso, no vaya a ser que les vaya mal. Otra cosa, ya vimos a un Dios haciendo juicio, y entonces hay algunos que dicen: no, yo no me acerco mucho porque yo tengo pecado y yo sé cómo me voy a ir. Esa es la tontería más grande
que uno puede cometer. Y te voy a decir por qué. Y perdóname la palabra, pero es una tontería enorme. El yo decir, yo ando en pecado y por eso mejor no me acerco mucho a la obra del Señor. Esa es una humildad falsa e ignorante. Porque si tú sabes que andas en pecado con Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte. Eso es lo que la Escritura nos manda. A veces nos queremos poner muy, no sé, y decir, yo guardo la distancia porque ando en pecado. Bueno, arrepiéntete, mi hermano. Arrepiéntete, porque eso no se te cuenta como justicia. Si andas en pecado, el juicio se acerca. Así que es necesario arreglar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que al parecer algunos hacían, dice de los demás. Verso 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hay una gran aceptación de parte del pueblo para con la iglesia y lo que están haciendo los apóstoles. A pesar de la situación que se dio ahorita dentro de la iglesia, el pueblo está viendo la mano de Dios. Recuerda que el espiritual ve lo espiritual, pero el hombre natural solo ve lo natural. Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia sigue avanzando. Mira, mi hermano, mi hermana, esto es algo que trato de tener en mi mente siempre. No soy indispensable en la obra del Señor, pero quiero participar en la obra del Señor. No soy indispensable, pero quiero participar en la obra del Señor. Si no soy indispensable, quiere decir que Dios puede usar a quien sea para hacer la obra que yo pudiera hacer. Pero como yo quiero ser parte de la obra, pues yo voy a hacer todo lo posible para andar bien con el Señor, para que el Señor me use. Para que el Señor me use. Porque mira, Ananías y Zafira desaparecieron del mapa y la iglesia continuó avanzando. Ellos tuvieron la oportunidad de andar bien con Dios y ser partícipes del verso 13, 14 y 15. Tuvieron la oportunidad de ser partícipes del verso 14, donde se aumentaban más. Y Ananías y Zafira tuvieron la oportunidad de ser parte de los misioneros, parte de los predicadores, parte de los maestros, de aquellos que se ocupaban en enseñar la verdad para que muchos se acercaran. Sin embargo, su hipocresía les impidió ser partícipes de obra tan grande que Dios está haciendo en la tierra. Verso 15, tanto se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea que la gente se está amontonando, está escuchando el evangelio, está viendo el poder que está manifestando Dios a través de los apóstoles. Tanto así que ponían a los enfermitos en línea para que al menos la sombra de Pedro los tocase. Recuerda, mi hermano, poniendo atención, no está diciendo este pasaje de que la sombra de Pedro los sanaba. Ahí no está diciendo que la sombra de Pedro los sanaba, sino que dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en camas y los ponía en lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No está diciendo que él sanaba con su sombra. Está diciendo lo que la gente estaba haciendo con sus enfermos, y en sus mentes estaba, quizás se sane si Pedro pasa por ahí, ¿no? Así que pongamos atención al relato y no pongamos ideas que no van. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos ahí la obra del Señor a través de los apóstoles, sanando a la gente. Lo que nos dijo el verso 12, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes. Tremenda lección que nos ha dado Lucas el día de hoy a través de esta lectura que tuvimos. Así que hay una necesidad, mis hermanos, de vivir en santidad
de vivir honestamente en la iglesia. La hipocresía tiene un castigo grave y nos lo acaba de demostrar esta lectura que tuvimos el día de hoy. Así que, mis hermanos, es necesario que reafirmemos nuestro andar en santidad con el Señor. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Inclina ahí tu rostro y vayamos con Dios en oración. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y gracias también, Padre amado, porque el día de hoy en la lección que tuvimos nos dimos cuenta de lo grave que es la hipocresía, de lo grave que es la mentira a tu iglesia, de lo grave que es y la exigencia de santidad que tú pones para con cada uno de los miembros de tu congregación. Somos miembros de tu iglesia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a andar en perfecta santidad y en perfecta armonía. Porque no queremos terminar como Ananías y Zafira, sirviendo de ejemplo a otras generaciones. Queremos ser como Bernabé que fue honesto en su andar. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Saludos desde este lugar, desde acá, para aquellos que nos van a ver en el futuro, en estos videos, pues que Dios me los bendiga también. Bueno saber de que están interesados en conocer la palabra de Dios. Y los miércoles estamos también a las 7. Miércoles y viernes estamos a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Si tienen la oportunidad de acompañarnos en la iglesia, pues estamos en Wooddale, aquí en Illinois, cerca de Chicago. Si no, pues a las 2 de la tarde nos puedes ver a través de esta plataforma que nos ha permitido poder presentar el mensaje de Dios. Así que hoy que se puede, vamos a aprovechar la oportunidad. Quizá el día de mañana nos quiten la oportunidad, así que tenemos que aprovecharlo mientras se puede, mientras tenemos la chance. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides darle un like a este video, compartirlo. Sí, mi hermano, dale un like. Tómate un segundito para darle un like a este video. Nos sirve mucho a nosotros en este canal, porque si tiene muchos likes quiere decir de que es bueno y entonces va a aparecer accesible a muchos más. Si no te has inscrito, pues suscríbete al canal. Es bueno ir aumentando para que muchos tengan también la oportunidad de escuchar este mensaje. Y compártelo en tus redes sociales para que muchos sepan. Si tú crees que es beneficioso, si es bueno, compártelo. Bueno, si no te edificó, está bien. Aceptamos también la crítica. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.